Hoy es el aniversario de octavo para la iglesia Adonai. Recibiendo ese octavo aniversario me llega a algunas conclusiones. Uno, ese tiempo, 8 años, ha pasado rápido. El segundo, ha sido todo gracia de Dios. El tercero, tengo una gran expectativa lo que va a hacer Dios aquí adelante. Le voy a explicar un poco qué es Iglesia Adonai, porque Iglesia Adonai no empezó como iglesia, sino los domingos reunían haciendo estudio bíblico. Nombre de Adonai viene de la quinta que estaba haciendo estudio bíblico el día domingo. Todos sabemos lo que significa hebreo Adonai, es mi Señor. Pero fíjase, ese nombre de ese quinta, a lo mejor alguien puede pensar que fue hecho por Manuel King. No, yo compré ese quinta así. Ahí quinta viví como 20 años y 20 y pico años yo y mi familia. Hoy está usando como residencia de estudiante damas, muchachas. Esa quinta desde las 6 de la mañana invoca el nombre de nuestro Dios. Comienza así. Y mire, el nombre que cambió esa quinta fue dueño anterior. Pero lo que hace Dios es muy curioso. Porque fíjate, esa quinta, dueño anterior apenas cambió nombre y me entregó la quinta a mí. Luego toda esa quinta hasta el día de hoy está invocando nombre de nuestro Trino Dios. Todo siempre es plan de Dios. Le voy a otras ocasiones esa historia, cómo dueño anterior cambió nombre a Adonai. Ese nombre no era Adonai. Como empezamos nosotros como estudio bíblico, primero 5 años, los domingos lo que hicimos es estudiar las Biblias. Durante 5 años, los domingos, estudiamos solo 2 libros de la Biblia, 66 libros de la Biblia. Lucas, libro hecho. Esto, desde capítulo 1, versículo 1, arrasamos versículo a versículo y así terminó 2 libros. Nos costó 5 años. Una historia inusual, una experiencia algo particular, diferente de cualquiera iglesia. Realmente Dios me hizo entender importancia del ministerio de la universidad. Un poco más de 25 años, yo he tratado cumplir y a veces escapar. ¿Por qué quise escapar? Porque yo no podía hacer muchas cosas ahí. Lo que tanto tiempo estaba trabajando yo allí, lo que yo aprendí sobre este ministerio es lo que no debía hacer, porque tuve mucho encontronazo y algún no buen resultado. Pero cuando pasó el tiempo, el Dios nos envió y me envió pareja pastor Gedeón y Shula. Nos hizo soñar mismos sueños, misma visión y trabajar junto con pareja pastor Gedeón. Eso ha sido una gran bendición para mí, un testimonio y gran alegría. Ellos trabajaron durante 10 años en Amazonas, Puerto Ayacucho y sirviendo indígenas. Pero su primer ministerio en Corea como llamado el siervo de Dios, su primer ministro fue con estudiante de universidad. Compartimos la visión, nos entró gran anhelo y ese fervor, esa emoción en nuestro corazón. Toda la semana reuníamos, discutían qué hacer y así Dios nos guió semana a semana. Desde ahí empezó a aclarar la dirección del ministerio de la universidad.
Luego un tiempo Dios nos manda pareja misionero Carolina y Elías. Hoy, Iglesia Adonai, así conformamos cuerpo pastoral con 3 parejas. ¿Qué es visión de Adonai? Hacer ver Venezuela al mundo liderado por la persona comprometida con Cristo. Esa es nuestra visión. Por eso, para la Iglesia Adonai, el ministerio de la universidad y escuela, bachillerato y de profesional, la cual nosotros ponemos Modu Campus de universidad, Modu Creve de escuelas y Modu Profesional es muy importante, principal nuestro ministerio. A través de ellos nosotros queremos llegar a realización de cosmovisión bíblica aquí en Venezuela. El cambio de la universidad de una nación, nosotros vimos historia del mundo, varios países cambia su país. En Venezuela igual, si nosotros logramos cambiar la Universidad de Venezuela, estoy seguro Venezuela cambiará. Y esa es la visión que Dios nos entregó a nosotros, es la razón que Iglesia Adonai existe. Ahora, ¿cómo realiza esa visión de Dios? ¿Cómo Dios realiza? Sin duda, la visión de Dios lo hace propio Dios. Lo que debemos hacer nosotros, darle primer paso solamente. Ese primer paso de la fe es necesario. Entonces, 99 pasos, lo que resta, lo hace Dios. Yo confío la visión, ese sueño que Dios nos dio a nosotros, será realizado. Y yo sueño aquel día que llenar los estudiantes, estadio de universidad de Caracas, llenar con estudiantes de universidad, de proclamar nuestro Señor a Dios. Ese día habrá Venezuela un terremoto espirituales. Venezuela comenzará restauraciones, reavivamiento, avivamiento de verdad. ¿Qué tal ustedes creen eso? Amén. Amén. Ahora, bien me sorprendió, buen amén, ¿no? Pero viendo esto, situaciones nuestras actuales, alguien puede tener cierta duda. ¿Será posible esa visión? Porque lo que estamos viendo, situación nuestra, es muy grande, algo lejanos. Por eso hoy quiero estudiar junto con ustedes Génesis capítulo 47, dentro de palabra del versículo 1 al 12. Eso es del texto de Tiempo con Dios QT del 11 de noviembre, el lunes que pasó. De ahí vamos a estudiar versículos 7 a 10, justamente donde Jacob transforma como Israel. Nosotros desde el 1 de agosto, más de 3 meses, estamos meditando en QT en Génesis. Ya hoy llegamos 49, falta poco por terminar. Y conocemos muy bien quién es Jacob. Desde su nacimiento, cómo nació Jacob, cómo salió del vientre de su madre, agarrando tobillo de su hermano mayor Esaú. O sea, lo hace caer a otras personas. Y él, utilizando hambre de su hermano Esaú, arrebata primogenitura y engaña a su padre y arrebata la bendición su padre quería dar a su hermano mayor Esaú. Así que, pocas palabras, podemos ver Jacob es un vivo, un tramposo. Ahora, como ese Jacob, Dios le da nombre, tú serás Israel. Israel lo que significa, ha luchado con Dios, con hombre, has vencido. Realmente un Jacob vivo, tramposo, convertir un Israel se ve difícil. No difícil, casi imposible.
Hoy quiero escudriñar junto con ustedes con esa palabra Génesis 47 para ver realmente Jacob convirtió a Israel o no. Ahí podemos ver nosotros, encontrar Dios Todopoderoso, Dios de fiel. Si nosotros conocemos ese Dios de capaz de transformar Jacob a Israel, entonces ese Dios sí puede realizar nuestra visión. Además, alguna cosa no parecemos nosotros como Jacob, y sobre todo yo sé muy bien quién soy yo, y eso nosotros también puede transformar a Israel. Y vamos a leerle ese capítulo 47, versículos 7 a 10, y leemos junto una sola voz. Ahí está pantalla. También José introdujo a Jacob su padre y lo presentó delante de Faraón. Y Jacob bendijo a Faraón. Y dijo Faraón a Jacob: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Amén. De allí nosotros quiero ver esas tres evidencias la cual Jacob convirtió a Israel. Y eso es el mensaje también Dios nos da a nosotros para que nosotros seamos como Israel. Y esas tres evidencias, transformación de Jacob debe producir también nuestros interiores. Primero, aquí podemos ver a Jacob, el hombre que bendice a otros. Esa transformación de Jacob, bendecir a otras personas, o sea, origen de bendición, nosotros viendo su naturaleza de Jacob, no es usual. Porque él desde su nacimiento, él quería usar lo demás personas. No importó medios, métodos para arrebatar la bendición de otras personas. Él usando hambre de su hermano Esaú, él quiso, o sea, preparó una sopa de lenteja y ofreció y para que le entregara primogenitura. Eso era Jacob. Y además, él engañó complot con su mamá a su padre que no se veía bien. Engañó usando vestido de su hermano para que oliera igual que Esaú, para engañar a su padre, y así arrebató la bendición de su papá. Y desde luego la vida en Harán con su tío Labán, todo ha sido, su vida luchó para obtener las bendiciones. Ahora, ese Jacob ve el Faraón, ese 47, versículo 1 al 12, desde que llegó familia de José, o sea, su padre Jacob y 11 hermanos que llegan desde Canaán a Egipto. Y José escogió primero 5 de los hermanos y lleva a Faraón, presenta. Eso es el 1 al 6. Después 7 que estamos viendo, José llevan a su papá Jacob ante Faraón. Volvemos a leer versículo 7, dicen ahí. Vamos a volver a leerlo. También José introdujo a Jacob su padre y lo presentó delante de Faraón, y Jacob bendijo a Faraón. Mire, fíjate, cuando Jacob lo ve Faraón, esa audiencia, lo que hace Jacob, bendice a Faraón. ¿Sabe que eso llama mucho atención a nosotros? Porque si Jacob normal, ¿qué hubiera hecho él? Porque él está teniendo una oportunidad de oro. Porque ¿quién es Faraón? Faraón era el hombre más poderoso aquel tiempo en los planetas. Un rey de Egipto
él podía pedir esa ayuda, lo que necesita él. Y además, Faraón tenía muy buen corazón para ayudarlo, porque hijo de Jacob, José hizo un tremendo papel como primer ministro en Egipto. Entonces, Faraón quería bendecirlo mucho, agradecimiento a José, y ese sentimiento sabe muy bien Jacob. Además, Jacob trasladó de Canaán a Egipto recientemente, o sea, inmigró a Egipto recientemente. Sabe que vida inmigrante tiene mucha cosa que necesita. Entonces, una oportunidad de oro, Jacob, conociendo su naturaleza, él debería pedirlo a Faraón. Pero ¿qué pasó aquí? Él no pidió ayuda de Faraón, sino nombre de Dios. Él bendice a Faraón. Es un cambio increíble que nosotros podemos ver hoy. Es una evidencia primero, donde nosotros podemos ver Jacob transformado a Israel. O sea, Dios logró transformar ese Jacob vivo hacia un Israel. Es un milagro de Dios. Cuando Jacob buscó primera vez a Dios, o sea, Dios aparece vida de Jacob, cuando Jacob está huyendo desde su casa hacia Harán, porque él había engañado a su padre y también su hermano, por eso él arrebató esa bendición de papá, quería darle a su hermano Esaú. Esaú entera todo esto y desde luego quería matarlo a Jacob. Él está huyendo y esa huida, o sea, Jacob estaba obligado a huir de la casa y él nunca ha viajado un viaje tan lejos hacia Harán, de Canaán hacia Harán, y lleno de temor, incertidumbre, y él está la noche en Bedel, está durmiendo. Dios visita en visión a Jacob y bendice a él. Vamos a buscar Génesis capítulo 28, versículo 14, leemos juntos. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Ahí Dios le promete, dicen, toda la familia de la tierra será bendita en ti. O sea, tú vas a ser origen de bendición para los demás. Esta palabra está realizada hoy ante Faraón. Ahora, ¿cuál es el mensaje Dios nos da a través de eso, a través de la vida de Jacob a nosotros? ¿Qué es lo que vio Jacob cuando encuentra a una persona? Él siempre ha pensado, esa persona es útil para mí, conviene a mí, ¿qué yo puedo obtener con él? Él siempre estaba calculando su conveniencia. Pero lo que entendió Jacob hoy, ¿qué es lo que aprendió? Dos cosas. Uno, la bendición viene de Dios, no de hombre. Aún ese hombre, Faraón, no viene de hombre, sino su bendición viene de Dios. El segundo, que yo debo ser origen de bendición. O sea, yo debo ser de instrumento de bendición de Dios. Para que nosotros, como Jacob, transformar a Israel, necesitamos entender ese cambio y necesitamos producir ese cambio en nuestras vidas. O sea, cada vez encontrar a alguien, nosotros pensar cómo yo puedo ser útil para esas personas. ¿En qué manera yo puedo servir como instrumento de Dios, bendecir a esas personas? No para utilizar a esa persona, no pedir algo, recibir de él, sino cómo puedo dar a esas personas. Jacob no solamente entrada con Faraón bendice a él, sino cuando despidiendo de Faraón, termina con bendiciones. Vemos versículo 10 del mismo capítulo 47. Leemos.
Y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Ahí, como Jacob está haciendo, verle Faraón empieza bendición y termina con bendiciones. Así nosotros, cuando encontramos a personas, tenemos que bendecir a el nombre de Dios, igual terminar con bendiciones. Es el camino para que nosotros poder ser como Israel. Ahora, segundo evidencias, el de autoestima y identidad de Jacob fue transformado las de Israel. Autoestima de Israel y identidad de Israel. Ahora, ¿cómo Jacob puede bendecir a Faraón? Yo quiero invitar a todos ustedes como si fuera a entrar ese episodio, una película adentro. Vamos a ver. ¿Y qué es lo que estamos viendo allí? Esa audiencia, o sea, José llevó a su papá Jacob delante del rey Faraón. Fíjense, Faraón debe estar con toda su gloria majestuosa y ese de su trono con toda la gloria, vestimiento y todo. Cambio, ¿qué es Jacob? Un viejo que viene de Palestina, o sea, Canaán, que es insignificante para Egipto, o sea, punto de vista de egipcio, lo veía es un viejo insignificante que necesita una ayuda. Sin embargo, ese viejo levanta la mano y le bendice a Faraón, hombre más poderoso de aquel tiempo. Alguien puede pensar, parece una comedia, porque no es lógica. Porque normalmente, persona que lleva esa audiencia con Faraón, ¿qué puede suceder? Persona normal, le cuesta levantar una cabeza ante esa gloria y poder de Faraón. Pero aquí Jacob levanta la mano, bendice ese Faraón. Eso fue posible porque autoestima de Jacob y la identidad de Jacob fue transformada. Sin ella es imposible hacerlo estos, porque su autoestima de Jacob fue transformada, autoestima de Israel, su identidad ahora está firme como yo soy hijo de Dios. Y con esa identidad, él pudo bendecir a Faraón. Como esa claridad de esa autoestima de identidad, lo hizo para no pedir una ayuda a Faraón, sino bendecirlo. Realmente, cuando bendice a quien, persona que es más posición alta, y bendice los inferiores, ¿es correcto? Eso lo hacen. La Biblia también, es un sentido común. Vemos Hebreos capítulo 7, versículo 7, leemos. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Ok, entonces, aquí ¿quién debería bendecir a quién? Faraón tiene que bendecir a Jacob. Pero ¿qué está sucediendo? La Biblia nos enseña de que aquí Jacob está bendeciendo a Faraón. O sea, ahí nosotros podemos ver esa autoestima de Jacob. Ya no es Jacob, sino Israel. La identidad como Israel lo hizo posible a bendecir ese Faraón. Yo cada vez viendo esas películas, esos episodios, considero que es un momento más éxito de vida de Jacob. La verdad, envidio y ruego a Dios para que pueda ocurrir en mi vida. La verdad, yo quiero que eso suceda en mi vida. No sé si cómo están ustedes. El nombre de Israel, el nombre que es el Génesis capítulo 32, versículo 28, ahí donde Dios le dicen a Jacob, cambio de ese nombre, vamos a leerlo. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel,
porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Has luchado con Dios, con hombre, has vencido. ¿Realmente un hombre puede vencer a Dios? Nadie. Lo que quiere decir aquí, lo que Dios está diciendo, que él, Jacob, sea como Dios. Está hablando, su personalidad tiene que ser transformada. Su carácter tiene que ser transformada. Génesis capítulo 17, versículo 1. Cuando Dios le dice a Abraham, le dice así. Vamos a leer ahí. Era Abraham de 99 años. Ahí Dios dice que nosotros hemos estudiado ese versículo, ¿correcto? ¿No? El Dios dice, yo soy Dios todopoderoso, Dios el Shaddai. Anda delante de mí, sé perfecto. Está diciendo, debe ser perfecto como Dios. O sea, Dios quiere que nosotros seamos como Él. Nuestras estimas y identidad tiene que ser como Dios, hijo de Dios. Eso es indispensable para que nosotros seamos como Israel. Y por eso apóstol Pedro, en primer libro de Pedro, capítulo 2, versículo 9, nos dice así. Vamos a leerlo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahí que dicen, Pedro nos hace entender, somos linaje escogido, real sacerdocio. Y esto es nuestra autoestima y la identidad. Yo quiero que en nombre de nuestro Señor Jesucristo, toda la persona que está aquí, que tenga esa autoestima, esa identidad. ¿Cuál es nuestra identidad? Es que nosotros no estamos buscando algo de este mundo. No hay nada que buscarlo. Cambio, nosotros podemos muchas cosas darle a ese mundo. Porque el mundo está bajo maldición por sus propios pecados. Y está interrumpido bendición de Dios que experimenten a ellos. Dios, a través de Jesucristo, cambió y eliminó esa maldición, sino salvaciones. Y nosotros conocemos esto, nosotros experimentamos esas gracias. Y así que nuestros llamados, nuestra misión, nuestro propósito es que debemos compartir, hacerle saber al mundo esas gracias, esa bendición. Y esa autoestima de Jacob, transformado a Israel y su identidad, y él es posible levantar ante un hombre más poderoso de la planeta. Faraón lo bendice a él y testifica a Dios. Así que nosotros levantamos nuestras manos y bendecirle al mundo, bendecirle toda la persona que encontramos y testificamos nuestro Dios. El tercero y último, la evidencia que transformación Jacob a Israel es Jacob encuentra propósito de su vida. Vemos versículo 8, cuando Faraón le pregunta a Jacob, ¿qué edad tienes? Y Jacob le dice, versículo 9, y él dice 130 años. Pero vamos a ver, leemos ese versículo 9 para ver qué dice en detalle Jacob a Faraón. Leemos. Y Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mi padre en los días de su peregrinación. Aquí Jacob resume sus vidas. ¿Con qué palabra resumen? Peregrinación.
Él dice, mi peregrinación. No solamente él, sino sus antecesores también le dicen, sus vidas es peregrinación. O sea, punto de vista Jacob que nos enseña, nuestra vida es una peregrinación. Ahora, hay dos objetivos. Jacob le contestó hacia Faraón, explicó sus vidas. Uno, primero, porque Jacob recuerda promesa de Dios. Cuando Dios dijo, bajé a Egipto, yo voy a estar contigo, pero desde luego tú vendrás de Egipto, regresarás a esa tierra. O sea, él está diciendo de que no es Egipto donde va a permanecer toda la vida, eternamente. El sentido de él está pasando a Egipto un tiempo. El otro es definitivamente, Jacob, sabes, ese es vidas, es un tiempo, pero o sea, él definitivamente va a estar reino de Dios. Entonces, temporal. Él dicen, es una vida peregrinación. Muchas veces la Biblia y nosotros le decimos la vida como un forasteros, viajeros. Pero aquí, Jacob le dicen, no forastero, viajero, sino peregrino. Lo que significa es diferencia de esas dos palabras, de un forastero y peregrino, es que es peregrino, tiene un propósito. Jacob luchó todas sus vidas para lograr sus objetivos, pero al final él hace entenderlo. Realmente su vida hay propósito de Dios, él tiene que seguir ese propósito. No vivir una forma ligera la vida, sino vivir como Israel. Mire, hay que encontrar nosotros, debemos saber ese propósito de vida y ese propósito de Dios en nuestra vida hay. Tenemos que encontrarlos. Si no sabemos estos, nosotros podemos malgastar nuestras vidas. ¿Sabe que aquella persona que no encontró ese propósito, sus pasos es lento y sin dirección? Pero persona que tiene esa vida, propósitos, sus pasos va a estar firme con direcciones. Esa vida con propósitos es persona que conoce su llamado de Dios. Si nosotros vemos esa visión de Dios, podemos saber nuestro propósito. Propósito de Dios hacia nosotros. La visión de Iglesia Adonai, eso nos da un propósito a nuestra congregación. Quiero resumirle lo que escudriñamos esta mañana. Ese milagro, Dios transformó Jacob a Israel. Ese 3 puntos lo que vimos su transformación. Primero, Jacob convirtió a ser una persona que bendice lo demás. El segundo, su autoestima e identidad es transformada. Y el tercero, una vida con propósitos. Un milagro de un hombre Jacob transformar a Israel. El Dios quiere producir ese cambio, vida de nosotros, cada uno, ustedes y a mí. Dios quiere producir, igual Dios quiere realizar esa visión de nuestra iglesia. ¿Cuál será nuestra reacción y respuestas ante el llamado de Dios? La Biblia dice que te se ha hecho como creíste. El Éxodo capítulo 3, versículo 14, cuando Moisés pregunta a Dios, cuando los israelitas, mi paisano, me pregunta, ¿quién es de Dios? Entonces, ¿qué yo diré? Vamos a leerla ahí, Éxodo 3, 14. Leemos juntos. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Dios le dijo a Moisés, explicó a ese Moisés, ¿sabe lo que quiere decir yo soy el que soy? Todo lo que Dios
Dios Todopoderoso, yo soy el que soy. Ese el que soy, nosotros por la fe colocamos de Dios lo que quiere ver ese Dios. Por la fe colocamos, Dios será así. Eso es lo que está diciendo. Yo soy el que soy. O sea, si alguien está luchando, quiere ver en la victoria de viene de Dios. Dios, ¿qué dice la Biblia? Dice, Jehová es Nisi, la victoria. Entonces, cuando colocamos Nisi, victoria, Dios será, yo soy Nisi. ¿Alguien está enfermo? ¿Quieres recibir sanaciones? Colocará Jehová es Rafa y sanadora. Entonces, el que soy, usted puede colocar por la fe, decirle, colocar Rafa, Dios, Jehová es Rafa, entonces Dios va a decir, yo soy Rafa para ti. Igual manera, quien quiere cambiar su vida de Jacob a Israel, entonces, ¿qué va a decir Dios a nosotros? Yo soy Dios de Jacob. Yo soy tu Dios que transformaré de Jacob a Israel. Estamos llegando hoy, 8º aniversario de Iglesia Adonai. Tenemos que actuar con mayor madurez y tratar cada día más paso hacia nuestro llamado. Yo quiero que todas las personas que están aquí, que venga esa bendición de Dios para que seamos transformados de un Jacob a Israel. Lo que vimos, ese poder de Dios hay, solamente faltan nuestras respuestas. Dios le bendiga a todos.